a través de las hojas de los árboles, como a través de los siglos de la vida humana. Los rayos del sol se filtran, como esperanza y luz en tiempos difíciles. Parecen encarnar posibilidades, que siempre están ahí, aunque a veces parezca que todo se hunde en la sombra. Igualmente, incluso en los periodos más oscuros de nuestras vidas, dentro de nosotros siempre hay potencial para la luz y la transformación. Y esto gracias a la luz que nos da nuestra estrella. El Sol está incomparablemente más cerca de nosotros que cualquier otra estrella, a solo 8 minutos luz de distancia, mientras que Próxima Centauri está a más de 4 años luz. Podría pensarse que deberíamos saber todo sobre el Sol y más aún. Sin embargo, esto no es cierto. El Sol es deslumbrante en todos los sentidos. Un desafío para nuestra capacidad de comprender el mundo. Se estudia intensamente de todas las formas posibles. Desde observaciones ópticas tradicionales, hasta la captura de neutrinos solares. Y aún así, todavía guarda muchos secretos. No quisiera dar la impresión de que el Sol es una mancha blanca completa en la imagen científica del mundo. Por supuesto, sabemos mucho sobre él, incluso en forma muy resumida. Estos conocimientos escritos en un libro formarían varios volúmenes pesados en tu estantería. Especialmente descubrimientos interesantes han surgido en los últimos años. Intentemos resumir lo más importante. El Sol es más de 100 veces más grande que la Tierra en diámetro y 330.000 veces en masa. La temperatura en su superficie es de 5.500 grados Celsius. Y en el centro 15 millones. El Sol tiene alrededor de 5.000 millones de años. La fuente de energía de la estrella son reacciones termonucleares, convirtiendo cada segundo 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Este combustible está por todas partes, y durará aproximadamente otros 5.000 millones de años, así que las maletas pueden dejarse a un lado. Es decir, ahora está a la mitad de su camino vital. En general, el Sol es una estrella típica de clase espectral G. Promedio en todos los aspectos. Bastante bien. Se ha estudiado su funcionamiento como calefactor termonuclear. El proceso principal por el cual el Sol, y también nosotros debemos nuestra existencia. En el centro de la estrella ocurren reacciones termonucleares. En estas reacciones nacen fotones. La presión de esta radiación literalmente expande el Sol desde adentro, y no permite que la gravedad lo comprima. El camino del fotón a la superficie de la fotosfera tarda decenas de miles de años. Es absorbido infinitas veces, y nuevamente reemitido por la materia. Al alcanzar la fotosfera, la luz finalmente escapa hacia los espacios del cosmos, incluyendo para calentar la Tierra con sus habitantes a bordo. Esta es, por así decirlo, la actividad principal de la estrella, que viene acompañada de una gran cantidad de fenómenos secundarios, y estos a menudo son misteriosos. Uno de los misterios más famosos del Sol está relacionado con la temperatura de la corona. La corona es la capa externa enrarecida de la atmósfera solar. Es la más alejada de la fuente central de calor, y parecería que debería ser relativamente fresca. Pero este carbón funciona de otra manera. La temperatura de la capa subyacente de la cromosfera se mide en decenas de miles de grados. Pero en la fina transición entre la cromosfera y la corona, la temperatura repentinamente aumenta a 1.000.000 de grados. ¿Qué calienta la corona? Un fuego artificial constante de microscópicas explosiones, o una corriente eléctrica que fluye a través del plasma, o tal vez ondas similares a las sonoras. Para los excesivamente pedantes, ondas magnetohidrodinámicas. Actualmente se considera que el calentamiento de la cromosfera activa y de la corona activa ocurre debido a los campos magnéticos en regiones efímeras. Las mayores depresiones magnéticas presentes en el Sol aproximadamente durante un día. Gracias a su influencia, la corona activa recibe más calor que la tranquila. Al mismo tiempo, diversos estudios teóricos han propuesto diversos mecanismos de calentamiento, pero ninguno de ellos ha sido confirmado definitivamente. Así que, nuestra comprensión de los procesos de calentamiento de las capas superiores de la atmósfera solar sigue siendo incompleta. Otro gran misterio en todos los sentidos. El viento solar es un flujo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones,
constantemente fluyendo desde el Sol. El viento solar tiene dos tipos: lento a 300 a 400 km por segundo y rápido a 700 a 800 km por segundo. El viento solar literalmente llena el sistema solar. Así que tenemos algo de viento, aunque está muy enrarecido. Aproximadamente 5 partículas por centímetro cúbico cerca de la Tierra. Para comparar, hay más átomos en un vaso de agua que vasos de agua en el océano mundial, lo que para un astrónomo es un flujo de materia. Un físico terrestre con todo derecho lo llamaría vacío. Lo principal que no sabemos sobre el viento solar es si deberíamos sorprendernos por su existencia. Por un lado, la corona es muy caliente, aunque no sabemos por qué. Parece natural que parte de la materia escape al espacio, como vapor de una olla con camarones, pero por otro lado, la colosal gravedad del Sol. Y no sabemos quién debe ganar en esta confrontación. Buenas ecuaciones que describen el flujo del viento solar simplemente no existen. Y las que existen se resuelven en ambas direcciones. En otras palabras, describen tanto la emisión de materia de la estrella como su caída en la estrella, resolviéndose en ambas direcciones. En otras palabras, describen tanto la emisión de materia de la estrella como su caída en la estrella. Si algún día los astrónomos descubren el Sol 2.0, es bastante posible que absorba materia circundante, en lugar de dispersar su propia materia en el espacio. Sin embargo, el problema puede resolverse añadiendo al viento solar una fuente adicional de energía. Suponiendo que la materia no solo abandona la corona por evaporación, algo adicional la empuja. Como un pasajero débil de un autobús lleno. Si tan solo supiéramos qué exactamente, y si son ondas de plasma en la corona. Otro misterio del viento solar. Y aquí la turbulencia no fluye en líneas tranquilas, como un río en calma. En cambio, el plasma burbujea y casi espuma, como un torrente montañoso. ¿Por qué? Probablemente esté relacionado con el mecanismo de su emisión. Lástima que todavía no lo sabemos. Los astrónomos tienen preguntas sobre el campo magnético del Sol, aunque no es sorprendente que la estrella tenga este campo. El campo magnético es generado por corrientes eléctricas, es decir, movimiento ordenado de carga. Iluminador consiste mayormente en protones desnudos y electrones, y no en átomos neutrales. Ponlos en movimiento ordenado y tienes una corriente. Lo sorprendente es otro: los polos magnéticos del Sol se mueven tan rápido que cada 11 años los polos norte y sur intercambian posiciones. En otras palabras, hay un ciclo de 22 años. El polo magnético norte regresa al mismo lugar cada 22 años. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué el periodo es exactamente de 22 años? ¿Existen modelos que responden a esta pregunta? Claro que sí, pero aún tienen muchos detalles sin explicar. Por ejemplo, el ciclo de 22 años de cambio de polos está relacionado con el famoso ciclo de 11 años de actividad solar. Su mejor indicador son las manchas pequeñas, áreas de temperatura reducida en términos solares. Mientras los polos magnéticos del Sol están cerca de los polos de rotación, la cantidad de manchas en nuestra estrella es mínima. Este es el mínimo del ciclo de 11 años. A medida que los polos magnéticos se desplazan hacia el ecuador, la cantidad de manchas aumenta, alcanzando su máximo cuando los polos magnéticos de la estrella están en su ecuador. Este es el máximo del ciclo de 11 años. Después de cruzar el ecuador, los polos magnéticos nuevamente se acercan a los geográficos, pero ahora a los opuestos. Y el número de manchas nuevamente cae al mínimo. Así que, el ciclo de actividad de 11 años es la mitad del ciclo de inversión de polos de 22 años. No solo las manchas le obedecen, sino también las llamaradas eyecciones de masa y otros fenómenos. Es frustrante que aún no entendamos bien la naturaleza de este ciclo. Se añaden más misterios, ya que el ciclo no es estrictamente regular. Los mínimos y máximos a veces son inusualmente profundos o prolongados. La actividad solar está llena de misterios. Entre todas sus numerosas manifestaciones elegimos el fenómeno que probablemente tiene el impacto más notable en nuestro planeta. Estas son las eyecciones de masa coronal, también conocidas como CMEs. Nubes de plasma expulsadas por el Sol, con masas de miles de millones de toneladas, más densas que el viento solar de fondo, pero aún muy enrarecidas según los estándares terrestres. En volumen, estas nubes superan significativamente a la Tierra, y regularmente la cubren por completo.
Este baño puede causar tormentas geomagnéticas. Por lo tanto, las CMEs interesan no solo a los astrónomos alejados de las preocupaciones terrestres, sino también a los practicantes. Las estadísticas muestran que las eyecciones de masa coronal están estrechamente relacionadas con las llamaradas. Las llamaradas fuertes a menudo vienen acompañadas de CMEs y, por lo tanto, de tormentas geomagnéticas. Pero ¿cuál es la naturaleza de esta conexión? Otra vez, un misterio. Tal vez la llamarada causa la eyección. O viceversa, la eyección causa la llamarada, o tal vez ambas son efectos de una misma causa, dos consecuencias, una causa. Como suele pasar, las tres hipótesis tienen seguidores. Parecería suficiente observar. ¿Qué ocurre primero? ¿La llamarada o la eyección de materia? Pero incluso sobre esto los datos observacionales son sorprendentemente variables en general. Ya sea que hablemos de la corona, del viento solar o de la actividad solar, los misterios caen como de un saco de ladrones. Parece que el Sol seguirá proporcionando trabajo a más de una generación de investigadores. Y eso es maravilloso. Porque hace mucho tiempo, nuestro Sol era simplemente una estrella en desarrollo, sobre la cual no sabíamos nada. Pero sin duda lo descubriremos.